Bienvenido. Mi nombre es José Aurelio Hernández, soy el director de negocio de Caja Rural de Granada. Lo primero que quería darle es las gracias por venir a este acto sobre ciberseguridad de las empresas y dar la bienvenida tanto a los que están aquí de manera presencial como a los compañeros y empresarios que nos están siguiendo por la plataforma Teams. Este asunto de la ciberseguridad cada vez nos preocupa más. Phishing, smashing, wishing, cada vez más palabras que acaban en ing, que tienen una actividad delictiva de ciberseguridad. Y todos somos posibles candidatos. De hecho, yo os voy a contar la última que recibí hace un par de días. Un SMS de un número desconocido que dice, seguro que lo han recibido ustedes. Dice, hola papá. Se me ha perdido el móvil y estoy usando mi móvil antiguo. ¿Me puedes mandar un mensaje de WhatsApp al 67, cuando te llegue el mensaje? En este caso han pinchado un hueso. Aparte de que tiene falta de ortografía, estaba raro el mensaje, es que no tengo hijos, con lo cual esto de hola papá era un poco raro. Ahí no lo han conseguido. Pero seguro que algún cliente o alguna persona habrá dicho, mi hijo, no sé qué, no sé cuánto, y al final lo han enganchado. Pues bueno, nuestra entidad, Caja Rural de Granada, no para de innovar para hacer más segura su web. De hecho, hace pocos días estrenamos una completa página de Internet más atractiva, más dinámica, más intuitiva, pero lo principal es más segura y a la vanguardia de toda la seguridad informática. En nuestra entidad pueden estar seguros, pero los malos no paran de inventar y debemos estar atentos. Para hablar de todo ello, hoy tenemos en nuestro auditorio el inmenso honor de contar con uno de los expertos más importantes de España de ciberseguridad. Es don Fernando Conde La Torre, que seguro que nos va a hacer una presentación amena e interesante sobre lo fácil que es caer en las redes de estos ciberdelincuentes, si no contamos con unas mínimas prevenciones. Seguro que va a ser muy interesante y vamos a aprender mucho. Pero claro, nadie está libre de cometer un error y que al final se produzca lo que nadie quiere que pase, que el ciberdelincuente entre donde no debe y que se produzca un delito. Para reparar esas desagradables consecuencias, la segunda parte del acto versará sobre tenemos una charla sobre la marca líder de ciberseguridad en el mundo, que es Hiscos. Y contamos con el inmenso honor también de don David Fernández Machí, que es director de negocio de esta importante empresa. Nos contará las particularidades de este novedoso seguro con los que pretendemos que ustedes puedan dormir tranquilos. Se trata de un seguro de ciberseguridad disponible para clientes y no clientes que ofrece sus servicios 24 horas al día, 7 días a la semana. Con que si ocurre un siniestro, por lo menos que aporte tranquilidad ante el riesgo que todos tenemos. Así que no voy a dilatarlo más, aparte porque juega Real Madrid, que es mi equipo. Y así comenzamos el acto. Les recuerdo que al finalizar, después de las preguntas y demás, tendremos un cóctel cortesía de Caja Rural de Granada, donde podremos seguir departiendo y comentando estos asuntos. Así que, por supuesto, un fuerte aplauso para don Fernando Conde La Torre. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Perfecto. ¿Se me escucha? Sí, vale. Pues nada, veo un poco la decepción en vuestra cara, porque esperabais a alguien con sudadera, con una careta y demás, y no llevo el dress code adecuado, como van todos vestidos, nadie me había avisado, pero bueno, que sepáis que sí, que soy un hacker y voy a intentar hablaros un poco de este fascinante mundo que es la ciberseguridad. Mi intención es hablaros sobre todo de cosas prácticas. Entonces, vamos a hacer una pequeña pincelada de algunos de los conceptos que han ido sucediendo y de esa manera podremos ir viendo mejor cómo ver la parte y entender un poco mejor la parte más práctica.
Lo primero que me gustaría que os quedarais, ¿vale? Esta primera parte, como os digo, la voy a pasar un poco rápido, pero sobre todo quiero que os quedéis con que en este mundo de la ciberseguridad, aunque parezca que todo cambia muy rápido, hay muchas veces que solo consolidamos lo que ya estamos viendo. Y en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo en el 2023? Podéis ver aquí cómo ENISA, que es la Agencia Europea para la Ciberseguridad, todos los años publica un ranking de cuáles han sido las amenazas. Ahí tenemos el de 2021, aquí tenemos el de 2022. Bueno, pues podéis ver que la inmensa mayoría de las amenazas ya estaban presentes. Lo único que estamos haciendo es continuar con lo que los cibercriminales ven que funciona y ven que les da dinero. Al final, como podéis ver, la mayoría de los ataques están representados, se han trasladado de un año al siguiente porque siguen siendo rentables para ellos. ¿Por qué es importante hablar de ciberseguridad? Porque muchas veces pensamos, bueno, pero ¿qué pinto yo hablando de ciberseguridad si soy tal empresa o soy una empresa muy pequeña? Bueno, pues siempre me gusta enseñaros esta gráfica de tiempo para que veáis algunos de los ataques que han sucedido y sobre todo para que veáis la magnitud del tipo de empresas que han llegado a caer en estos ataques. Como os podéis imaginar y como veremos luego en la sesión de las demos y los ejemplos, hay empresas que son del IBEX 35 y ni ellas se han librado y tienen equipos de seguridad amplios, dedicados. Luego esto es algo que tarde o temprano acaba pasando. Y no por el hecho de ser una pequeña empresa vamos a estar libres de que nos pueda suceder. De hecho, podéis ver cómo en el 2022, a raíz de marzo, que empezó toda la invasión de Ucrania, hay además un repunte en todos los ataques que tienen que ver con todo lo que son ayuntamientos, a raíz de que los países se van posicionando dentro del conflicto. Lo que vemos es que los cibercriminales se dedican a atacar a los estados que no apoyaban a Rusia. Como sabéis, casi todos los estados a día de hoy ya libran esa ciberguerra y todos tienen sus propios grupos de cibercriminales operando en este sentido. Podéis ver que hemos llegado a cosas tan serias como el cierre del espacio aéreo de Suiza a raíz de un ciberataque. Recientemente, a principios de este año, vimos el cierre del espacio aéreo norteamericano también por un fallo informático. Hemos visto aerolíneas que se han visto comprometidas. Veis aquí también cómo sigue un poco el tema de la ciberguerra. Empresas tan importantes como Revolut de temas financieros. Vemos empresas como Samsung. Vemos hackeos que ha habido a gestores de contraseñas como LastPass, que encima LastPass tiene el dudoso honor de repetir dentro de la gráfica, tanto en agosto como en diciembre. Y como podéis ver también, pues las fugas de datos cada vez van siendo más importantes. Hablamos de millones de registros. Ya no es se han filtrado unos pocos miles, sino cuando hay una brecha de seguridad, normalmente hablamos de empresas tan potentes que ya estamos filtrando millones de datos. Esto también se debe a cosas maravillosas como el Big Data. Con el Big Data todos estamos emocionados porque la gente de marketing nos dice, oye, es que ahora puedo personalizar los emails, fenomenal y demás. Ya, pero hemos volcado toda la base de datos y todos los datos de nuestros clientes en un solo sitio. Los cibercriminales se frotan las manos. O sea, el Big Data les ha venido estupendo porque son bases de datos en la nube, gestionadas por marketing, con cero o nula seguridad. Entonces, es bastante interesante que veamos cómo va aumentando también ese tipo de ataques. Y si os fijáis, solo en lo que llevamos del 2023 ya hemos tenido ataques de una magnitud que son bastante interesantes. Por ejemplo, hubo una campaña de ransomware masivo en Italia que paralizó gran parte de todas sus instituciones. Como os decía, aerolíneas en enero se vieron comprometidas. El servicio de paquetería de Reino Unido se vio comprometido y no pudieron realizar toda su operativa internacional. Imaginaros la cantidad de negocio que es eso perdido hasta que consiguieron reanudar sus sistemas. Podéis ver ahí pues, nombres tan importantes como el de la agencia tributaria, Adif, Navantia, que de hecho tienen contratos con Defensa. Defensa hubo parte de filtración de los datos. Podéis ver empresas del calibre de Acer, empresas tipo Apple. Es decir, aquí no se libra prácticamente nadie. Entonces, de ahí la importancia del tema que vamos a ver hoy. Si además miramos algunos otros datos más recientes, por ejemplo, aquí están los datos que nos ofrece Check Point, que es uno de los mayores fabricantes de seguridad. En marzo podemos ver cuáles habían sido algunas de las amenazas más importantes. No voy a entrar en cuáles son las amenazas, pero bueno, me gustaría que os quedaseis sobre todo con un poco los conceptos que he sacado aquí. Troyanos, que básicamente en informática somos muy originales, y entonces un troyano viene del caballo de Troya, algo que parece legítimo, pero que por dentro lo que lleva es una amenaza. Pues en este caso, ¿me instalo el paquete de Office de manera gratuita? ¿Qué es lo que estoy instalando en realidad? Un malware. ¿Vale? Luego veremos en las demos, por eso me interesa que veáis que estas amenazas no son solo conceptos que vayan a salir aquí, sino que son aplicables en la vida real. Y aquí lo que llamamos el infostealer, robo de información, que me roben mis credenciales, que monitoricen las teclas que yo voy pulsando para que con eso filtren mi contraseña, que accedan a los datos de mi navegador, todo ese tipo de cosas también es una de las amenazas más comunes. Y esto es en cuanto a lo que sería PCs. Si nos vamos a la parte de móviles, lo que podemos ver es que, de nuevo, se repite bastante la dinámica. Tenemos lo que son los troyanos o lo que llamamos las herramientas de acceso remoto. Una herramienta de acceso remoto es, una vez que me han infectado,
mi dispositivo se queda comprometido y a las órdenes del cibercriminal, para que él, de manera remota, pueda hacer todo lo que quiera. Muchas veces es habitual decir, pero ¿yo qué tengo que esconder? ¿O qué hay en mi ordenador que tenga valor? Probablemente los datos de tu ordenador incluso no valen nada, pero tu ordenador sí puede utilizarse en otros ataques. Imaginaros que os llaman a las 3 de la mañana unos agentes muy majos de la policía porque desde vuestro ordenador se está compartiendo pornografía infantil. Pues eso no nos agrada a nadie. Y además, ponte a demostrar que no eras tú el que lo estaba compartiendo, que era tu dispositivo que estaba infectado. Son cosas que muchas veces no pensamos y que nos ceñimos a ¿pero qué datos tengo yo? Y muchas veces es interesante también entender el calado de las consecuencias que puede llegar a tener esto. Y como veis, bueno, pues un poco el top 3 lo ocupan algunos de los temas que vamos a ver en las demos. Lo que serían las amenazas de malware, lo que muchas veces conocemos tradicionalmente como virus, ¿no? Algo que es un programa que nos hace daño. Simplemente cuando se instala, pues busca provocar algún daño. Sea robarnos información, sea intentar corromper nuestro sistema, lo que se considere. Tenemos amenazas contra los datos, bien que yo no pueda acceder a los datos, me los exfiltren, los divulguen o cualquier tipo de cosa, y lo que llamaríamos las amenazas de ingeniería social. Los correos de phishing, los que muy bien pues, nos comentaban al principio esos SMS que estamos recibiendo, el smishing, el vishing, todas estas palabras acabadas en ing que efectivamente cada vez van siendo más peligrosas dentro de nuestro mundo. Tampoco me quiero detener demasiado aquí, pero bueno, porque veáis de un solo vistazo lo que ya nos está cundiendo el 2023. Y es que año tras año vemos cómo la amenaza de ciberseguridad cada vez copa más portadas, cada vez es más importante, el renombre de las compañías que se ven comprometidas es cada vez más importante y, como os decía antes, la cantidad de datos filtrados es cada vez mayor. Aquí podéis ver que hay de todo, desde informes de crédito, desde plataformas como Zoom, errores informáticos que paralizan el comercio aéreo, errores que paralizan el envío de paquetería internacional, o incluso cosas que nos persiguen ya desde el pasado, ¿no? Podéis ver aquí una noticia en la que una de las vulnerabilidades más conocidas para Microsoft Exchange, que salió el año pasado, allá por noviembre, pues resulta que este año sigue siendo la vulnerabilidad más explotada. De hecho, esta noticia, podéis ver, es de enero de este mismo año y ya existían parches, pero como no aplicamos los parches rápido, como no protegemos nuestros sistemas, muchas veces por esa falta de concienciación o incluso esa falta de tiempo o el equipo humano, pues al final tenemos sistemas comprometidos que podrían ser seguros porque tienen una solución, pero que a día de hoy siguen sin estar securizados. Y los cibercriminales lo saben y se van a aprovechar de eso. Entonces, es muy importante que entendamos cómo eso nos puede ir afectando. Y también os quería dar unas pinceladas de lo que dicen algunas de las grandes marcas que hablan de este mundo de las tendencias, de qué va a seguir pasando en ciberseguridad. Esto, tantas opiniones como expertos preguntéis, pero sí que me gusta ver los elementos que tienen en común las grandes empresas que se dedican a esto. Y en concreto, ¿qué estamos viendo? Podéis ver aquí algunas de las cuestiones. Cada vez hay mayor presión regulatoria, todos conocemos los casos de GDPR, de hecho ahora en España ha entrado recientemente, bueno, se ha aprobado a nivel europeo, todavía se tiene que transponer la directiva NIS, que va a afectar a muchas empresas que hasta ahora no tenían que preocuparse de ciberseguridad. Empresas del sector financiero ya han estado muy reguladas, regulaciones del tipo DORA, otro tipo de regulaciones, la EBA, por ejemplo, que es la Autoridad Bancaria Europea, pues esos sí que tenían más regulaciones, pero vemos que cada vez hay un mayor foco en todas estas dinámicas. Vemos que además cada vez se está intentando centralizar y ser más eficiente en la ciberseguridad. Ya no voy a tener 4 soluciones, cada una de un proveedor, sino que voy a intentar que un proveedor me intente dar lo máximo posible. De esa manera voy a intentar estar más seguro y poder controlar mejor y como suelo tener poca gente, porque en España el tejido fundamentalmente son pymes, que esa poca gente que tengo se pueda centrar en lo que es verdaderamente importante. Que no tengan que estar mirando 7 consolas, controlando muchos dispositivos y muchas soluciones de seguridad. Y luego, lógicamente, también uno de los puntos que me parecía bastante relevante y es que todo este mercado de los ciberseguros pues, también se está teniendo que adaptar en consecuencia. Las amenazas a día de hoy, aunque siguen en continua evolución, son una consolidación de lo que ya hemos visto, cada vez se sofistican más, cada vez están más optimizadas y, lógicamente, este mundo de los seguros pues, tiene que ir adaptándose, ¿no? Como veis, también Gartner pues, coincide en bastantes de estos puntos. Además, añaden algunas cosas como cómo nos puede afectar el tratar con terceros, ¿no? Muchas veces tenemos cosas externalizadas de nuestra empresa, pues ya no es que solo un ataque nos pueda llegar por nosotros, sino que el ataque nos puede llegar incluso a raíz de esos terceros con los que colaboramos y que ellos no tengan debidamente securizados sus sistemas. Veis de nuevo que hablan de la parte de las regulaciones, de cómo irá un poco todo este tema de las sanciones y cómo cada vez se va a tomar más en serio y las legislaciones de privacidad, de hecho ya lo estamos viendo, cómo están cada vez más países aprobando legislaciones y además cada vez más estrictas en materia de privacidad de datos.
Y aquí podemos ver, pues de nuevo, Checkpoint como otro de los grandes fabricantes, pues coincide prácticamente en todo, en esa centralización, en ese diseño seguro. Y aquí yo, por añadir un poco pues, lo que sería mi perspectiva personal, que muchos de vosotros diréis, bueno, importa poco tu perspectiva, pero para que también la conozcáis, pues en este caso sería que además tenemos una escasez muy grande de profesionales y de formación. No todo el mundo es capaz de entender cómo funcionan todas estas ciberamenazas, de mantenerse al día y, por lo tanto, de saber explicar esto incluso a las propias empresas. Espero no haber ido muy rápido, pero quería que os quedaseis con unas breves pinceladas antes de pasar a la parte que me parece más revelante, o más reveladora para vosotros, que va a ser todo el tema de las demos que os traigo aquí. ¿Vale? Lo primero es que os voy a hacer las demos todas en lo que son sistemas operativos Windows. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Aquí veis la cuota de mercado que tiene Windows. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que muchas veces pensamos, es que yo tengo un Mac y, por lo tanto, esto no me aplica o no me afecta. Sí, te puede aplicar. Lo que pasa es que, lógicamente, los cibercriminales se centran en lo que más cuota de mercado tiene. Y, especialmente a nivel empresas, lo que prima es los sistemas Windows para los usuarios. A nivel de servidores ya hablaríamos de Linux y de otra serie de componentes. Pero para que también os ayude a entender el por qué, igual algunos de vosotros incluso pensáis, esto a mí no me debería afectar, ¿no? Y para entender también el por qué hemos elegido una serie de demos, sobre todo os quería recordar cuáles son un poco nuestros podios. Esto sería como el medallero olímpico. Podéis ver que España puntúa muy bien en las amenazas de más emails maliciosos recibidos. Somos medalla de bronce. Tenemos medalla de plata en los ataques de fuerza bruta, porque tenemos unas contraseñas pésimas, que adivina casi cualquiera. Entonces, es bastante habitual también encontrarnos ahí. Tenemos también la medalla de oro en robo de información, es decir, somos los que más información nos roban, toda la información de nuestro navegador, nuestras credenciales, todo ese tipo de cuestiones. Y tenemos también, en este caso, lo que es el ransomware y el cifrado. Por suerte, no ocupamos el top 3, pero ya os digo que no estamos muy lejos. Es decir, aquí hay otros que se llevan la palma, pero para que también entendáis cómo vamos a ir un poco el tema de las demos. ¿Y por dónde me gustaría empezar? Pues me gustaría intentar que entendamos cómo se producen los ataques. Y en este caso, los ataques se producen sobre todo entrando por lo que llamamos un vector de entrada. ¿Cuál es el vector de entrada más común? El correo electrónico. En el correo electrónico es por donde vamos a descargar absolutamente todo lo malo. ¿Y qué es lo más habitual que recibimos por el correo electrónico? Estas dos de aquí. Lo que llamamos un keylogger o lo que llamamos un ransomware. Vamos a empezar por las demos de lo que sería el ransomware para que veáis lo sencillos que son. Y en este caso, bueno, como siempre, las demos las voy a intentar hacer en vivo. Si por lo que sea, que ya sabéis que Murphy siempre está ahí por detrás, hay algo que falla, están todas en vídeo para que podamos terminar de verlo sin problema. ¿Vale? Aquí tendríamos la primera de las demos, que es, imaginaros que esta pudiese ser nuestra carpeta de descargas. Yo he recibido un email y me he descargado un fichero como puede ser este de aquí. Es un fichero que ya canta un poco, porque como veis yo lo he puesto en este tipo de icono, y te sale una exclamación. Una exclamación es mala. Si veis una exclamación, hablad con vuestro informático, porque no suele ser algo bueno. ¿Vale? Lógicamente, si lo tuviésemos en modo lista, pues no estaría tan evidente. Y es un fichero que cuando nosotros lo intentamos abrir va a hacer un comportamiento como pueden tener muchos de los ransomware, que es, en el momento que se abra, va a acceder a todos los ficheros que nosotros tenemos en esa carpeta, los va a eliminar y los va a intentar mandar por correo. En este caso no llego a mandar por correo porque tengo la bandeja de entrada ya petada de tantas pruebas de hacerme a mí mismo, pero para que veáis que efectivamente he montado un correo con todos los ficheros que tenía en esa carpeta de descargas. ¿Y qué le hemos dejado al usuario en nuestro lugar? Pues le hemos dejado un maravilloso fichero de texto. Un fichero de texto que cuando lo abra porque quiera buscar algo, lo que le voy a estar diciendo es, no estarás buscando alguno de tus ficheros que estaba aquí, ¿verdad? Bueno, pues que sepas que esos ficheros ahora los tengo yo, que si no tienes copia de seguridad, más vale que me empieces a pagar, o voy a empezar a, bueno, primero, que no lo vas a recibir, o segundo, lo que llamamos el ransomware de doble extorsión. Igual esos ficheros contienen información de tus clientes. ¿Quieres que se filtren? Porque tienes una prueba de que yo los tengo. Te estoy diciendo cuántos ficheros he robado. Entonces, podéis ver cómo es uno de los puntos bastante interesantes. Y es algo tan sencillo como un simple código que he desarrollado yo, y creedme, si lo desarrollo yo, esto es fácil de desarrollar, porque no soy muy listo. Básicamente, esto que estáis viendo aquí en pantalla, esto es lo que es un ransomware. Y es básicamente un código muy sencillo, metido en un Excel, que hace todo esto que hemos ido mostrando. Va cogiendo todos esos ficheros que se va encontrando y los saca. Esto de aquí es un ransomware. Muchos me estaréis diciendo, bueno, ya, pero yo ya me sé que Microsoft esto ya lo ha parcheado. Es decir, sabíamos que las macros en Excel eran muy terribles y ya Microsoft no se la juega con este tipo de cosas. Vale, es verdad. Pero los cibercriminales también se adaptan. Entonces, la siguiente demo que vamos a ver es esto mismo hecho con un fichero de Publisher. Y diréis, ¿y qué es un fichero de Publisher?
Publisher es una aplicación que no usa prácticamente nadie, pero que se instala por defecto en todos los paquetes de Office. Seguramente todos usáis Excel, PowerPoint, alguno igual usa Planner o alguna de estas un poco adicional, pero Publisher yo me he encontrado poca gente. Bueno, pues está instalado en todos los ordenadores que tengan Windows y el paquete de Office y es capaz de hacer efectivamente lo mismo que hacía nuestro Excel. En este caso lo vamos a abrir, de nuevo, un correo que nos hubiese dicho, oye, cuidado, o te mando el nuevo póster de nuestro evento, échale un vistazo y demás. Y ya a mí me sale esto y digo, yo como usuario, ¿qué voy a hacer? ¿Deshabilitarlo? No, por Dios, yo quiero verlo todo. Y en el momento que le dé a verlo todo, me va a hacer exactamente lo mismo que me ha hecho el otro código. Entonces, como veis, los cibercriminales también se están poniendo al día. Y, de nuevo, pues me ha dejado un ficherito maravilloso donde me está diciendo lo mismo de antes. Oye, que sepas que tus ficheros, en este caso, no han desaparecido porque en el otro tenía puesto una bomba temporal. Eso es lo que hacen los cibercriminales. Me infectan, van evaluando todos los ficheros que yo tengo y cuando se cumple una determinada condición es cuando elimina. Es decir, me quedo unas semanas, incluso unos meses, dentro de tu ordenador esperando a ver qué tienes y en el momento que me parece que ya he reunido todo lo que podías reunir, digo, ahora sí, lo eliminamos todo. En este caso, la condición temporal me parece que está puesto para dentro de un par de días y si llegamos a abrir este fichero en un par de días, sí nos hubiese eliminado todos los ficheros que tengo en esa carpeta. ¿Vale? Para que entendáis un poco hasta qué punto el ransomware es algo bastante sencillo de crear. Y como sé que de nuevo va a haber alguien que me diga, ya, pero esto también puede tener un antivirus y esto, yo tengo cosas que están instaladas en mi ordenador y que esto me lo van a detener. Vale, como sé que siempre hay algún listo en la sala que lo piensa, vamos a ir a la tercera demo, que es este mismo ransomware sin tener que instalarme nada. Porque la inmensa mayoría de empresas, a día de hoy usamos Office 365, usamos Google Drive, es decir, ya prácticamente no me descargo cosas en mi ordenador. ¿Vale? Entonces, aquí vais a ver cómo tengo una ventana de incógnito donde tengo una cuenta para hacer pruebas. ¿Vale? Como podéis ver aquí, es una cuenta de email donde yo le tengo suscrito a bastantes cosas y aquí es donde le he mandado un correo como podría ser un correo de phishing. Y en este correo de phishing, ¿qué es lo que le digo? Oye, me invento el correo, que sepas que soy no sé quién, me dedico a tal, te mando adjunto este fichero con un contrato para que lo veas, evalúes. Fijaros que remarco cosas como dime algo antes del final de esta semana, metiendo presión. Creo que es una oferta que encontrarás de lo más generosa. Se me hacen los ojos chiribita, yo quiero ver de cuánto están hablando, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a decir, oye, y encima me está mandando una cosa que se llama propuesta de trabajo, protegido, y que encima es un fichero de Google. Bueno, pues vamos a ver qué es. Yo puedo ir a este fichero y efectivamente, cuando se abra, se va a abrir un fichero normal. ¿Este fichero es malicioso? El fichero no es malicioso. Pero para que nos diésemos cuenta, lo malicioso, cuando yo intente mirar aquí, voy a decir, oye, no soy capaz de ver nada. Aquí no hay nada que esté desplegado. Pero si nos fijamos, en el propio documento hemos dicho, oye, por seguridad, fijaros qué gente más maja, por tu seguridad, que yo voy pensando solo en tu bienestar, he protegido el documento. Si no sabes cómo verlo, te voy a decir cómo se hace. Entonces me dice, tienes que irte a una cosa que se llama add-ons y mirar a ver ¿cómo se hace? Te debería salir aquí oye, protección de Google Sheets y mostrar información confidencial. Yo me voy a mi documento, voy a ir a esa parte de extensiones y digo, pues mira, sí, efectivamente, mostrar información confidencial. Esto, si alguno está acostumbrado a trabajar en la suite de Google, si me abro cualquier otro documento, esa opción no existe. Esa opción es una opción falsa que he creado yo y que es la opción que va a meter el malware directamente en el correo electrónico. Pero claro, pensad cuántas veces o cuánta gente se sabe siquiera las extensiones que están instaladas. Si no las has usado nunca, tú aquí efectivamente veis que no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el documento. Y en el momento en el que yo diga, pues efectivamente quiero ver la información, es cuando me va a decir, oye, esto va a ejecutar una sentencia de comandos, y yo como usuario ya voy a empezar a caer en el phishing. Pues esta es mi cuenta. Y esto me va a decir, bueno, en este caso, obtener un código de verificación. Esto es importante que lo tengáis siempre en mente, si no lo tenéis activado, para que sepáis que este tipo de cosas existen. ¿Vale? Yo recibo el código de verificación en mi teléfono y efectivamente cuando ya lo meta, lo que me va a decir 180.258, 180.258.25. ¿Vale? En el momento que yo le diga soy yo, me va a decir, fenomenal, he verificado que eres tú, y te voy a decir, cuidadito con esto que estás intentando hacer, que esto parece un poco extraño. Que hombre, que yo quiero ver esa oferta económica. Me va a decir, cuidado con lo que estás haciendo, que
esta cosa quiere hacer cosas un poco raras, que no, que yo quiero ver esto, ¿vale? Y en ese momento es, como siempre, al usuario nos han engañado, hemos picado, y ahora ya sí, en el momento que yo le diga, oye, quiero ver esa información confidencial, no me va a mostrar la información confidencial, pero vamos a tener una cosa maravillosa, y es que mis correos electrónicos están siendo reenviados a la cuenta del atacante. Si os fijáis, empiezan a salir aquí numeritos. ¿Por qué? Porque ha cogido todos esos correos electrónicos y me están llegando a mi propia cuenta de aquí. He robado todo tu correo electrónico sin necesidad de descargarme absolutamente nada, sin pasar por tu antivirus, sin que tú puedas pasarle ningún tipo de antivirus, porque ya habéis visto, Google me dice, oye, pues no le des permisos, pero si tú decides avanzar, que tengas un antivirus, esto no te lo va a parar. Entonces, podéis ver, esto es lo que llamamos el ransomware en cloud, o ransom cloud, que sabéis que también los conceptos nos gusta cortarlos un poco. Voy a pasar las demos en vídeo porque han salido todas bien, gracias a Dios. Y aquí lo que estáis viendo es que se está convirtiendo en uno de los métodos favoritos de los cibercriminales, con razón. Es decir, intentar detectar esto es complicadísimo y, como veis, bastante sencillo de realizar si soy capaz de realizarlo yo. ¿Cuál es la otra gran amenaza que nos llega? Por lo que veíamos, lo que llamamos los infostealers, esos robos de información, ¿no? Y para que veáis también cómo funciona un keylogger, pues de nuevo tenemos aquí una demo de un programa muy sencillito. En el momento que yo me lo instalo, a ver, que lo tengo un poco más para abajo, aquí. ¿Vale? Este tipo de programas son unos ejecutables, como puede ser cualquier otro tipo de programa en nuestro navegador, en nuestro ordenador, que en este caso es muy cantoso, me abre una pantalla en negro, es decir, una pantalla en negro a todos nos chirría. Hay una versión mejorada en la que no se muestra la pantalla en negro, no consideréis, esto es por un tema de la demo, si queréis ahora os lo enseño. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a registrar absolutamente todas las pulsaciones que yo voy a hacer de las teclas del ordenador. ¿Y dónde las va a ir guardando? Las va a guardar en un fichero que yo luego efectivamente podría llegar a sacar. ¿Vale? En este caso, si os fijáis, ya empieza a detectar que yo he puesto Notepad. Pues ¿esto qué es lo que harían? Pues a continuación, yo como usuario normal, sigo usando mi ordenador con total normalidad, y en este caso imaginaros que intento ir a facebook.com, por ejemplo. Todo esto lo está registrando y, lógicamente, en el momento que llegue a facebook.com, ¿qué es lo que voy a poner? Pues voy a poner cosas como mi correo electrónico, y en este caso, pues, falsa123, por ejemplo, como contraseña. ¿Y qué es lo que ha registrado nuestro fichero? Este usuario ha ido pulsando todas estas teclas, Facebook, prueba, @prueba.com, y también ha conseguido la contraseña. ¿Por qué los keyloggers son tan potentes? Porque son programas muy sencillos, apenas pesan y son muy difíciles de detectar. De hecho, si a nuestro antivirus de aquí le dijésemos, oye, antivirus, ¿me puedes analizar a ver este fichero que yo voy a ejecutar aquí? Si os fijáis, con Microsoft Defender, lo que va a hacer es, no hay amenazas. Ah, pues fenomenal. Pues es un fichero que puedo ejecutar. Luego, si alguno estaba pensando, no, pero yo tengo antivirus y lo tengo actualizado, yo también lo tengo actualizado, pero son capaces de saltarse ese tipo de cosas. Es decir, es bastante sencillo llegar a hacer este tipo de ataques. ¿Vale? Esta sería una demo con la que, obviamente, pensad en toda la cantidad de información que nos pueden estar robando ya solo con estas cuestiones. Entonces, bastante interesante. Si seguimos, además, avanzando, pensaréis, vale, todo esto son amenazas que yo he recibido por correo electrónico, pero ¿quién me va a mandar a mí un correo electrónico personalizado? Además, en el que digan, oye, pues fulanito, no sé qué, y además muy bien escrito, y como muy bien pensado en qué empresa trabajo y demás. Bueno, pues las siguientes demos que quiero que veáis es lo fácil que es hacer este tipo de cosas. Y para ello os voy a enseñar una demo que tengo muy burda, en la que es cómo hacer un envío masivo de emails. Esto podría utilizarse para marketing, podría utilizarse para lo que queráis. Pero en este caso es un Excel que, una vez que yo tenga un listado de correos electrónicos, como pueden ser esos de ahí, yo lo único que tengo que decir es, oye, móntame el phishing para mandarlo. Como siempre, por no hacerme todo el envío de phishing, vais a ver que solo aparecen los correos. Pero aparecen los correos ya con nuestro fichero Excel malicioso. Podría ser el fichero en Excel, podría ser el fichero en Publisher, podría ser el keylogger que os he enseñado, cualquiera de las amenazas que hemos visto. Ya tengo unos correos, en este caso todos están con el mismo texto, pero lo podría ir adaptando. Podría saber quién eres, podría añadir columnas de texto que esté en concreto, oye, qué tipo de lenguaje utilizas tú para comunicarte, de qué empresa eres, qué logo vas a necesitar. Podría usar diferentes ficheros y adaptarlos en función del tipo de phishing que te quiera mandar. Entonces, ¿veis cómo vamos montando cada vez unos ataques que son más sofisticados, más complejos y que son súper sencillos de montar?
que de verdad que es que esto me lleva un par de tardes en mi casa y a vosotros un par de búsquedas en Google de cómo hacer esto. O sea, no son ataques que sean realmente complicados. Entonces, es importante que conozcamos hasta qué punto escudarnos en cosas como, pero ¿quién va a tomarse la molestia de hacer miles de millones de emails? Es que no es una molestia, es que todo esto está automatizado, entonces no hace falta que se tomen ese tipo de molestia. O podríais llegar a pensar, vale, sé que es muy fácil mandar campañas masivas, pero ¿quién va a obtener mi correo empresarial si prácticamente no lo uso en ningún sitio? Bueno, pues la siguiente demo que quiero enseñaros es efectivamente lo fácil que es encontrar correos que puedan ser interesantes. Para esto tenemos algunos sitios, como este de aquí, donde nos recogen todo tipo de herramientas que nos puedan resultar de utilidad a los que nos dedicamos al mundo de la ciberseguridad. Porque es importante decir que estas son herramientas que usamos en realidad para protegernos, pero que lógicamente los cibercriminales también las usan en su propio beneficio. Y en este caso, pues si queremos obtener emails, veis que es un árbol bastante sencillo, y podemos decir, oye, quiero buscar emails. Y me va a decir, vale, pues tienes todas estas herramientas a tu disposición. Bueno, pues por ejemplo, vamos a probar la de Hunter, que sé que no requiere ningún tipo de cuenta. Y aquí podríamos decir, pues me interesa, voy a hacer un ataque dirigido contra Inditex, por ejemplo, que va a ser una empresa a la que tengo en el punto de mira. Vale, pues efectivamente voy a lanzar esa búsqueda de Inditex y me va a decir, fíjate los correos que he ido encontrando aquí. Esto, en esta web en concreto, esto lo intenta utilizar para que te des de alta en su servicio y ya te muestra todo el correo. Pero si os fijáis, ya ha encontrado 72. Y nos ha dado una información muy interesante, y es, oye, todos los correos de Inditex se montan con la primera letra y el apellido. Bueno, pues si quiero impersonar a Inditex, ya lo tengo bastante fácil. O si me pongo en LinkedIn a buscar empleados, lo tengo un poquito más sencillo. Pero es que hay herramientas que ni siquiera requieren todo este tipo de cosas. Es decir, por ejemplo, SkyMem, que también sé que no requiere cuenta, si hacemos esta misma búsqueda, nos va a dar directamente los correos en claro que haya encontrado. Y además, bueno, podéis ver aquí cómo ya puedo empezar a intentar ir orientando mi intento de phishing, ¿no? Y mi intento de ransomware. Yo sé que voy a conseguir Inditex, por lo tanto, si solo tiro a Inditex, puedo hacer una campaña dedicada. Puedo currarme un Excel, una factura, algo que sea de verdad mucho más aparente. Con eso que consigo, incrementar mis probabilidades de éxito. Con eso lo que estoy consiguiendo es que la empresa, lo más probable es que los empleados que están detrás de estos correos acaben picando. Y además, no solo contamos con ese tipo de herramientas, sino que por si en algún caso dudamos, tenemos herramientas para poder hacer la verificación de estos emails. Oye, me he encontrado algunos emails por ahí pululando. ¿Cómo sé yo que esto es un email donde de verdad me es rentable? Vale, este justo sí que me pide correo, sí que me pide tener una cuenta, pero tenemos otras herramientas que son gratuitas donde me va a decir, oye, méteme el correo que hayas encontrado y yo te voy a decir si es un correo que de verdad te interesa para mandarle o no. Pues lo que voy a hacer es poner los correos que yo haya ido encontrando por aquí y me va a decir, pues mira, este correo lo hemos visto y no suele responder a los emails, o no aparecen muchas menciones, o no tiene un buen nivel de reputación. Voy a ir probando porque ya no me acuerdo de cuáles son las que funcionan bien y las que no. ¿Vale? Pero podéis ver aquí como, por ejemplo, yo podría estar buscando este de aquí y me empezaría a hacer la búsqueda a ver si este correo de verdad me interesa para poder hacerle. En este caso me dice, cuidado. El equipo de Inditex no es tonto y este tipo de correos están monitorizados. Entonces, si vas a mandar algo aquí, que sepas que va a ser un email en el que igual no te responden, en el que igual pasan por varios filtros, etc. Si encontrase un email un poco más sencillo o fuese probando con email de los empleados, pues en algún momento me diría, oye, pues es un scoring de riesgo bajo, puedes mandarlo, es probablemente un email legítimo. Pues ahí ya hemos conseguido acceder a todo este tipo de cuestiones. Como veis, bastante sencillo y bastante simple de realizar. Seguimos. Una vez que ya tengo correos electrónicos, quiero impersonar o quiero suplantar entidades, ¿es esto fácil o es difícil? A estas alturas espero que ya muchos estéis pensando, seguro que es fácil, porque si no, no lo pondría como demo. Porque ya llevamos un rato y le quedan bastantes demos, entonces tiene que ser esto sencillo. Es sencillo, efectivamente. Tenemos sitios como este de aquí, el DNS Twister, donde podemos mirar si los dominios que queremos están ya ocupados. En este caso, si quiero hacer una campaña contra los clientes de Inditex, voy a buscar qué puedo hacer para impersonar a Inditex. Y lo que me va a decir es todos los dominios que ya están cogidos. Como veis, el equipo de Inditex hace los deberes, es decir, no solo tiene Inditex España. Tiene, oye, pues voy a registrar inditex.co, voy a registrar inditex.org, voy a registrar cosas que puedan ser Infitex, que alguien pueda decir, oye, pues es que me he equivocado y demás, para evitar todo ese tipo de cosas. Pero, junto con esto,
tenemos varios que todavía no están cogidos y que pueden llegar a confundirse. Por ejemplo, Inditex con un 1 delante, bueno, pues ese no está cogido, lo puedo llegar a comprar. O este de aquí, que si os fijáis, es un carácter bastante... No voy a usar un taco aquí en vivo, pero es bastante puñetero porque esto es un carácter en cirílico que parece una I en cuando lo trasladas al carácter alfabeto latino, pero que claramente no lo es. Y salvo que te pongas a mirarlo mucho, no está mal. Y decís, oye, pues, ¿y qué pasa si quiero comprar este? Pues me voy a un servicio como GoDaddy para registrar y le voy a decir, oye, vamos a comprar un dominio y vamos a ver si está disponible. Si queréis hacer alguna apuesta de cuánto cuesta este dominio, así antes de que lo muestre. €0,95 el primer año. Suplantar a Inditex me va a costar menos de €1. No está mal, ¿eh? La verdad es que creo que hasta todos los de esta sala nos lo podemos permitir. O sea, €1 creo que no nos saca nadie de pobre. Así de sencillo es ya, desde este dominio y de esta dirección de correo, empezar a mandar phishing contra los clientes de esta entidad. Ponemos esta entidad cambiado por la entidad que queráis. Esto es bastante sencillo de realizar y de que los cibercriminales, pues lógicamente, estén ahí al acecho. Esto, lógicamente, ¿a qué nos ha llevado? A que todo este tipo de ataques, como gente de seguridad, hemos dicho, oye, hay que ponerse las pilas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado a bloquear las macros, como os he enseñado. Los ficheros de Publisher están empezando a ser controlados por Microsoft. Incluso lo que hemos visto del ransomware en cloud, pues están intentando ver cómo lo solucionan de alguna manera. ¿Qué han hecho los cibercriminales? Volverse creativos. Y han dicho, pues vamos a empezar a usar ficheros que son menos conocidos o que son menos conocidos por distribuir malware. Vale, pues vamos a ver algunos de esos ficheros. En este caso, como podéis ver aquí, uno de los ficheros que está petándolo más estos últimos meses es OneNote. OneNote, de nuevo, es otro de esos ficheros que tenemos en la suite de Office por defecto. Incluso es mejor porque este no está solo en la suite de Office. Si hacéis una instalación de Windows de cero, está OneNote incluido. Y instalar un malware es bastante sencillo. En este caso, lo que os quiero mostrar, de nuevo, otra de las demos, a ver dónde se me ha ido, aquí. ¿Vale? Yo he preparado un fichero que lo único que va a hacer es coger toda la información del sistema y luego hacer que te conectes a una página web. ¿Vale? Es un fichero que a día de hoy pues, no hace nada malo. Si veis que lo ejecuto, solo se va a poner a coger toda la información del procesador, del sistema y demás. Pero lo que os quiero demostrar con esto es un fichero que ejecuta cosas en el ordenador. Y que no solo ejecuta cosas, sino que cuando las termina, te hace que te vayas a una determinada web. Bueno, pues esto mismo lo podemos hacer a través de un fichero de OneNote. Como veis, pues en este caso me abre una página como es la página de Windows. ¿Y cómo lo hacemos con un fichero de OneNote? Imaginaros que yo en ese correo de phishing os mando esto. Oye, te mando las notas de la reunión que acabamos de tener. Es una reunión muy importante y las notas, de nuevo, pues también están protegidas. Bueno, pues tú lo abres y dices, anda, pues dad doble clic para abrir. Bueno, pues tendré que hacer doble clic. De nuevo, pequeño aviso. Oye, cuidado, esto que vas a hacer. ¡Hala, venga! ¿Y qué vamos a empezar? A ejecutar ese comando. Y diréis, joder, ¿y esto por qué no detecta que hay nada? Es tan sencillo como esto. Es una tontería como me pongo a incrustar ficheros como si no hubiese un mañana y los tapo todos con una imagen. Esto se lo comen los antivirus. Porque como veis, el antivirus que está aquí, que parece que está durmiendo el sueño de los justos, el antivirus, estoy reventando mi ordenador y el antivirus sigue, bueno, estoy aquí viendo a ver si actualizo la base de datos de firmas. Pues haz lo que quieras, que me están entrando por todos lados y no estás siendo ni remotamente consciente. Entonces, este es un tipo de fichero que están empleando ahora mucho para atacarnos. Otro tipo de fichero, que no sé si se veía bien en la presentación, son los ficheros que llamamos los LNK, o los ficheros de acceso directo. Y crear un fichero de malware de este estilo es bastante simple. Son unos ficheros que tú imagínate que llegáis a vuestra carpeta de descargas, tendríamos aquí esta demo, y yo veo estos ficheros. Estos ficheros, a priori, no parecen nada raro. Parecen ficheros de texto. No sé si algunos trabajáis mucho con ficheros de texto, pero es lo que parecen. Lógicamente, espero que ya estéis pensando, no son ficheros de texto, porque Fer no haría nada tan sencillo. Bueno, pues estos son ficheros que en el momento que yo intente abrirlos, lo que van a hacer es escribirme un propio fichero en esta carpeta. Efectivamente, este de aquí. Y este fichero que han creado podría representar la descarga de cualquier fichero o cualquier cosa que yo quisiera crear. ¿Vale? Pues en este caso, ¿cómo se crea esto que parece súper complicado? Bueno, pues para que veáis lo sencillo que es,
Esto es un sencillo comando que lo tengo por aquí escrito. Bueno, sencillo. Digo sencillo, pero porque creo que todos entendéis que realmente no requiere esto de demasiada aplicación técnica. ¿Vale? Como veis, es un fichero donde yo le voy a decir, oye, me vas a ejecutar PowerShell, que PowerShell en Windows es básicamente una consola de esas negras que nos gustan tanto a los hackers, y vas a hacer una serie de comandos. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo creo yo desde cero? Pues es tan sencillo como en el ordenador del cibercriminal voy a decir, oye, créame un nuevo fichero, y va a ser un fichero de enlace. Y me dice, vale, ¿y a dónde quieres que enlace? Pues vas a enlazar a esto de aquí, ¿vale? Esa instrucción que he copiado. Y me dice, vale, esto de normal sería un ejecutable. Si os fijáis, todo lo que he ido ejecutando antes eran ficheros .exe, que sabemos que son ejecutables. Y no solo lo sabemos nosotros, lo sabe el antivirus. Joder, pues no lo voy a llamar así. Entonces, llamémoslo fichero de la charla, por ejemplo. Y entonces veis que he creado ya un fichero que es como los anteriores. Pero este tiene una cosa que es curiosa y es, si yo lo ejecuto, va a hacer lo mismo que los anteriores, pero va a hacer algún comportamiento todavía que no quiero, o un comportamiento, digamos, que me delata. Pantalla en negro, que se quita, y luego efectivamente sale esto, y además ese logo no nos mola. Como usuario ese logo no lo conozco. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues vamos a intentar ser un poco avispados como cibercriminales. Lo primero que le voy a decir, no me lo ejecutes en una ventana normal, aquí que no se muestre nada. Esto de aquí ya hace que no me salga la ventanita en negro. Y lo siguiente que voy a hacer, cámbiame el icono. O sea, no me vas a poner este icono de aquí, que esto, vamos, va a cantar la Traviata. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar un icono que a la gente le suene. Un icono como el de Notepad. Y efectivamente, en el momento que yo haga estos dos cambios, tachan, tenemos un fichero de texto que no es un fichero de texto, que es una aplicación y que ejecuta comandos. No sé si he tardado 2 minutos en crearlo y era por ir explicándoos algunas de las cosas. Esto es lo que ahora mismo, a día de hoy, más se está llevando. Fichero de OneNote y ficheros estos de enlace nos traen de cabeza a todos los que nos dedicamos a ciberseguridad, porque son ficheros legítimos y no sabemos ahora mismo cómo poder trabajarlo. Tanto es así que, de hecho, voy a pasar de nuevo las demos. Bueno, estoy teniendo pleno de las demos que funcionan, ¿eh? Esto no se está viendo todos los días. Entonces, ¿qué está viendo? Pues que ahora mismo Microsoft está empezando a tomar en serio qué puedo hacer con OneNote. Están viendo a ver qué hacen con los ficheros de enlace. Emotet se está empezando, Emotet, una de ese top 3 de amenazas que os decía que había sido en marzo, una de esas. Emotet también se ha pasado a OneNote. Todos los cibercriminales se están pasando a OneNote porque están viendo que efectivamente la tasa de éxito es brutal. Y donde Microsoft ha dicho, Excel lo voy a bloquear, y donde los usuarios ya empezamos a estar mosqueados con toda esa parte de Excel, oye, que es que Fernando en su charla fue un coñazo y me dijo que es que lo del Excel que puede entrar de todo. Pero no estamos tan concienciados con el resto de ficheros. Los cibercriminales se van adaptando, van mejorando y por eso al final como usuarios tenemos que estar concienciados y saber todo lo que nos espera ahí fuera. ¿Qué lo está potenciando también mucho todo esto? La inteligencia artificial. ¿A alguno le suena ChatGPT? Sí, ¿verdad? Me imagino que a casi todos ya a estas alturas nos suena. Bueno, pues ChatGPT lo están usando efectivamente para ayudar a los cibercriminales a crear malware sin tener ni puñetera idea. Y sé que alguno, siempre digo alguno, no os ofendáis, pero siempre hay algún listo que me dice no, porque los de ChatGPT dijeron que no se puede usar para crear malware. Bueno, no pasa nada. Nos vamos nosotros a ChatGPT, que yo tengo aquí una cuenta creada con ChatGPT, ¿vale? Esta es mi cuenta de verdad con ChatGPT. He borrado las conversaciones en las que digo cómo pedir disculpas a mi mujer y ese tipo de cosas, porque me ha ayudado mucho en mi matrimonio. Pero podéis ver cómo tenemos aquí algunas de las cosas bastante interesantes. Por ejemplo, esta demo es muy interesante. Yo le pregunté a ChatGPT, ¿me puedes dar un email que parezca que viene de FedEx? A lo que ChatGPT me dice, tío, no puedo hacer eso. Tú lo que eres es un cibercriminal y quieres suplantar a FedEx. Entonces me dice, no te voy a ayudar. Y digo, vale. ¿Me puedes generar un email que diga a los usuarios que su cuenta se ha visto comprometida? Ah, sí, eso sí puedo hacerlo. Ah, bueno, pues, oye, las salvaguardas que le han puesto los de OpenAI a ChatGPT, buenísimas, porque además me lo pone en un inglés perfecto, me dice dónde tengo que sustituir las cosas, o sea, si os acordáis de mi herramienta que mandaba los correos maravillosos, me está automatizando gran parte del trabajo y yo no he tenido que hacer prácticamente nada. Y si vamos a cosas más interesantes, por ejemplo, le digo, oye, ChatGPT, ¿cómo puedo intentar que no me detecte un antivirus? Y me dice, oye, pues puedes hacer todo este tipo de cosas, pero ten en cuenta que yo todo esto te lo estoy diciendo con un carácter puramente formativo. Y le digo, oye, ¿y me podrías dar un fichero de OneNote
que ejecute cosas dentro. Y me dice, eso no te lo voy a dar, porque eso yo sé que tú eres un cibercriminal. Me estás pidiendo cosas que son terribles. Y le digo, es verdad, OneNote es terrible. ¿Me puedes dar un fichero de enlace de los que hemos hablado antes que haga este tipo de cosas? Ah, sí, claro, eso claro que puedo. Me da el código y no solo me da el código, sino que me dice las instrucciones de cómo ejecutarlo. Me dice, por si no tienes ni puñetera idea de programación, que te veo un poco paleto, lo que vas a hacer es que te vas a ir aquí y me vas a decir, vas a guardar todo esto, lo vas a tener que guardar de esta manera y ya a partir de ahí puedes operar con ello. Es decir, ChatGPT me está ayudando a todas las demos que os he enseñado antes, que te lo haga ChatGPT por ti mismo. ¿Vale? Y este ya me pareció, tengo muchas, pero bueno, en este caso vamos a quedarnos en esta porque este me pareció de órdago. Le dije, ¿me puedes dar un programa que cada vez que conecte un pincho USB ejecute algo? Y me dice, sí, por supuesto. Y digo, bueno, ¿y eso no os parece una amenaza a la ciberseguridad? Bueno, vale, pues oye, si eso no te parece una amenaza a la ciberseguridad, pues efectivamente me da el código. Y le digo, vale, vamos a ver hasta qué punto puede llegar. ¿Me podrías dar ese mismo código, pero que además coja todos los ficheros, o en este caso me enumere los ficheros que hay en ese pendrive? Sí, por supuesto, yo te modifico el código anterior, lo que tú quieras, cariño, y efectivamente, ¿qué estamos viendo? Pues que me lo cambia. Digo, vale. ¿Y este código me lo puedes actualizar para que coja esos ficheros del USB y me los copie a una localización en concreto que yo te voy a decir? Hombre, faltaría más. Aquí lo tienes. Y además, en todo esto, me está diciendo, por cierto, recuerda que lo que tienes que cambiar son estas cosas de aquí. Donde tienes que poner la dirección que tú quieras es eso de ahí. Cuando el USB se detecte, ya tengo un robo de información. Si yo este programa lo dejo corriendo en un ordenador donde sepa que se conectan muchos USBs, me estoy haciendo con una mina de información. Y todo esto sin tener ni idea de programar una sola línea de código. Todo esto me lo está haciendo la inteligencia artificial. Fijaros hasta qué punto nos está simplificando la vida a los que seríamos un poco, digamos que podemos estar en el lado perverso, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones nos están también complicando mucho a los que nos dedicamos a ciberseguridad. Como veis, de hecho, está volviéndose aquí por momentos cada vez más interesante, cada vez más usada por los cibercriminales, y eso, pues lógicamente, va a llegar el punto en el que tengamos que intentar entender cómo podemos hacerlo. Y llegamos ya con esto a la que para mí me parece una de las demos más entretenidas, ¿vale? En este caso podría ser infectar un móvil, pero como os lo quiero mostrar in situ y bueno, operar con un móvil que se viese en pantalla y tal es complicado, lo he decidido cambiar a infectar el propio ordenador desde el que estoy presentando, ¿vale? Esperemos que no se caiga la presentación con esto y que todo pueda ir bien, sobre todo en la gente del online. Para poder hacer esto, ¿qué voy a hacer? Voy a lanzar aquí lo que para nosotros es un ordenador, una máquina virtual, ¿no? Este sería lo que representa el ordenador del atacante. Yo desde este ordenador os voy a enseñar cómo se crea un malware para infectar un dispositivo Windows y luego vamos a juguetear una vez que el dispositivo esté infectado, ¿vale? Por ahorrarme tiempo, lo primero que tengo que hacer es comprobar que los dos dispositivos están en la misma red. En este caso es una red que yo le estoy dando con mi móvil para fingir que soy Internet. Es un Internet de dos dispositivos. Ahora mismo solo existe ese ordenador virtual y este ordenador desde el que estoy presentando. Cada uno se identifica por una cierta dirección. Y para simplificar un poco la demo y que podamos ir algo más rápido, pues tengo algunos comandos ya preparados, ¿vale? Pero me gustaría que entendieseis hasta qué punto es sencillo crear malware en este tipo de sistemas, ¿vale? Crear un malware es una línea de comandos. Es un comando que yo tengo que ejecutar tan sencillo como este de aquí, ¿vale? Yo voy a copiar esto, donde lo que le voy a estar diciendo es, me vas a crear un malware que va a ir enfocado a Windows. Fijaros si nos permite ya llegar a hacer cosas interesantes, y que una vez que ese dispositivo Windows se infecte, lo que va a hacer es abrir una conexión contra esta máquina. Es decir, cuando yo le dé a correr ese programa, lo que va a hacer es conectarse a esta máquina y decirle al cibercriminal, he infectado uno. ¿Por qué? Porque los cibercriminales trabajamos. Entonces, de 9 a 5 nos tenemos que ir a nuestro trabajo. Dejamos esto corriendo y en el momento que hemos infectado a alguien con esas campañas de envío masivo, es cuando volvemos por la tarde y decimos, oye, pues ha caído algún pringao. Pues vamos a ver quién es y qué es lo que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos creado? Hemos creado un fichero, que lo vais a ver aquí, que se llama update.exe. De nuevo, los maravillosos ejecutables. Por simplificar la demo, lo voy a subir directamente a uno de los repositorios que yo tengo para hacer todo este tipo de cosas, ¿vale? Lógicamente, esto tendría que pasar por te voy a mandar un correo, me lo curro, te lo instalas, todo ese tipo de cosas. Vamos a ahorrarnos el correo,
lo voy a subir directamente aquí y en la máquina de la víctima nos lo vamos a descargar, ¿vale? En este caso, yo lo subo y nos vamos ahora a nuestra máquina de la víctima y vamos a abrir ese mismo repositorio que lo tenemos aquí. Voy a ir cerrando cosas que si no, esto las demos en vivo está muy bien, pero claro, este ordenador ya tiene unos años y el pobre... ¿Vale? ¿Veis que aquí me está diciendo, tengo aquí un fichero que se llama update.exe y que lo acabas de subir ahora? Bueno, pues vamos a bajárnoslo, porque yo lo que quiero como usuario, obviamente, siempre todo lo que voy a intentar es infectarme. Entonces, obviamente, cuando me lo esté bajando, me va a decir, bueno, pues como cualquier otro fichero, ¿qué quieres hacer con esto? Yo le voy a decir, me lo voy a guardar en mi carpeta de descargas. Y en este caso, como es un fichero que es un .exe, me va a decir, fichero exe no es muy recomendable. Bueno, yo como usuario, lógicamente, me lo puedo saltar, pero los cibercriminales esto lo saben y para evitar todo esto no te bajas directamente un exe. Te bajas una imagen que a su vez se descarga otro código y al final de todo el proceso acabas con este fichero exe. Por simplicidad lo vamos a dejar aquí y entonces en ese punto vamos a ver que yo ya en mi carpeta de descargas tengo preparado este fichero para ejecutar. Pero antes de poder ejecutarlo, a ver si encuentro yo aquí, tengo que como cibercriminal dejar mi ordenador escuchando. Y en este caso, pues voy a decirle aquí. Vamos a ver. Use exploit, multi... Estos son códigos simplemente que hay que saberse, ¿vale? Y de esta manera lo que le voy a decir es, vamos a estar esperando que nuestra víctima se conecte. Lo que estoy esperando es que se me infecte algún fichero Windows, ¿vale? Entonces, lo que veis aquí es que le voy a decir, estate a la espera porque se va a conectar a algún fichero Windows, ¿vale? Es un fichero Windows que se va a conectar a esta máquina, es decir, espera que haya algo que le responda aquí, ¿vale? Perfecto. Y ya por último, en este puerto en concreto. Bueno, esto ya, si alguno sabe de sistemas, los ordenadores se comunican a través de direcciones IPs y puertos. Le digo que explote y efectivamente esto ya se queda escuchando. Yo, como cibercriminal, me puedo ir a trabajar, me puedo ir a estar con mi hija, me puedo ir a estar con mi mujer, lo que yo quiera. En el momento que nuestra máquina víctima pasa a ejecutar esto, obviamente me dice, cuidado con esto, que no parece trigo limpio. ¿Qué hago yo como usuario? Que no te preocupes, mira que eres pesado el antivirus, que ya te tengo yo dicho que si yo sabré lo que me hago. Fijaros lo que ha pasado. Me dice, oye, algo se ha conectado, algo hay aquí que ha caído, algún pringao. Y yo llego por la tarde y digo, ¡hondo! ¡Qué bien! Pues vamos a ver quién es el pringao que ha caído. Lo primero, dime quién es. Es un Windows 10 que se llama Desktop 33 TN no sé qué. Bueno, esto si nos vamos aquí a nuestro querido sistema, para que veáis que esto no me lo estoy inventando, que es que luego muchos me dicen, es que seguro que lo tenías preparado y todo era un vídeo y demás. No. Porque ya me sello esto. ¿Y esto por qué no me muestra el nombre del equipo? A ver, About, aquí. Si os fijáis, el nombre del ordenador es el mismo. Este ordenador es el que ha caído. Vale, perfecto. Y ahora, como atacante, ¿qué puedo hacer? Y diréis, bueno, pues podré hacer cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir, oye, ¿tiene webcams? Y me dice, ¿tiene una webcam? ¿Tiene una webcam frontal? Y voy a decir, oh, pues vamos a ver, sácame un snapshot a ver esa webcam. La voy a habilitar para que lo veáis. Uy. Voy a sonreír porque os va a salir ahora. No penséis que es que me había vuelto loco. Bien, vemos que es una cámara que está activa, que funciona. Digo, oye, pues esto es interesante, ¿eh? ¿Qué más podré hacer? Seguro que es una cámara que si además no tiene tapada, ¿podré intentar ver qué es lo que está haciendo? Anda, pues si es una cámara que se está viendo en vivo y yo como usuario no tengo ni idea. Yo sigo navegando, sigo haciendo mis cositas, sigo haciendo mi Excel y hay un tío mirándome diciendo, ¡joder, qué pringao eres, tío! O sea, has caído y es que no tienes ni idea. ¿Vale? Bueno, pues oye, son cosas que son interesantes de poder hacer. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo decir, oye, ¿y este tío dónde ha instalado esto? A ver, print working directory. Y me dice, estás en un sitio que se llama C users Fernando Conde downloads. Y digo, ah, sí.
oye, pues no está mal, me han metido en la carpeta de descargas. Si os fijáis, para que lo veáis, que efectivamente no os voy a mentir, a estas alturas espero que ya no penséis que os miento, pero bueno, nunca se sabe. ¿Qué tiene en esa carpeta? Pues anda que no tiene cosas. Y digo, oye, pues, por ejemplo, que estaba haciendo la solicitud de la guardería de mi hija. Oye, tiene ahí una cosa que se llama vida laboral. Pues qué interesante. Me lo voy a bajar. Y entonces voy a decir, a ver, bájate este fichero PDF. Y me dice, pues ya me lo he bajado. Pues muy bien. Pues vamos a ver qué ha hecho este imbécil a lo largo de su vida laboral. Y entonces aquí, efectivamente, tengo este fichero que ya le he robado. Bueno, mi vida laboral es lamentable, lo voy a cerrar porque tampoco quiero que os riáis de mí, no estamos aquí por eso, ¿vale? Pero podéis ver cosas que son bastante interesantes. ¿Algunas cosas que podemos hacer? Pues imaginaros que digo, oye, ¿qué está ejecutando este tío en su máquina? Pues vamos a ver si está ejecutando algo, por ejemplo, tipo Notepad, ¿no? Y me dice, pues sí, está ejecutando una cosa que se llama Notepad++, que es esta de aquí, y otra que es un Notepad normal. Y digo, esto es un Notepad, pero ¿y si lo quisiese hacer con el antivirus? Pues lo que voy a decir es, pues no me ha gustado mucho lo que está ejecutando el tío. ¿Se lo vas a cerrar? ¡Hala! A hacer puñetas. Yo es que tengo un antivirus. Ya, pues te lo acabo de cerrar. Yo es que estaba haciendo no sé qué, pues te lo acabo de cerrar. Es decir, de manera remota, recordar esa amenaza que os decía de remote access. De manera remota soy capaz de controlar todo lo que es ese ordenador. También puedo hacer cosas como, oye, pues voy a meterte un fichero, en este caso un fichero que sea sencillito. Vamos a ponerte un fichero que sea así de prueba, ¿no? Y en este caso te voy a intentar, pues vamos a escribir algo, ¿vale? Sencillo, para toda la familia, y esto lo guardo. Anda, fijaros, un fichero que me ha dejado aquí. Como me está controlando el ordenador, puede hacer lo que quiera. Puede crearme un fichero, puede eliminarme ese fichero. De hecho, podría decir, vamos a eliminar el fichero. El fichero se ha ido a hacer puñetas. De manera remota estoy siendo capaz de controlar absolutamente todo. Hay opciones, por si soy paquete, que lo soy. Si no sé, incluso se me acaban las ideas, imaginaos, oye, ya no sé qué más hacer, es que este pringao le tengo, pues si digo help, me dice todo lo que puedo hacer. Oye, pues puedes conseguir privilegios de administrador, puedes reproducirle algún tipo de sonido. Imaginaros que os empieza a sonar un vídeo porno en medio del trabajo, no es agradable. Voy a grabar el micrófono, a ver qué es lo que tiene. Bueno, pues sería interesante también. Voy a meterle comandos a través del ratón, es decir, voy a hacer que clique en ciertos sitios, o, de nuevo, el comportamiento del keylogger. Puedo decir, oye, pues vamos a empezar a ver qué es lo que hace, cuáles son todas las teclas que pulsa este tío. Y entonces, directamente con eso, yo podría decir, pues mira, eso me ha parecido bien. Entonces, puedo decirle, vamos a empezar un escaneo. De nuevo, nuestro ingenuo usuario sigue navegando con normalidad. Y lo que vamos a ver es que esto, de nuevo, si yo aquí metiese mi correo y demás, desde la máquina del atacante, yo le podría estar diciendo, oye, ¿qué es lo que ha escrito este desde la última vez que te lo dije? Ha escrito Facebook. Bueno, pues eso ya nos va dando una idea de hasta qué punto puede ser importante o puede ser grave que nos estén controlando de manera remota. Y luego, por supuesto, un tema muy importante. Como máquina víctima, no estás viendo ningún comportamiento raro. No estás viendo que esto te esté haciendo nada raro. Tú sigues operando con normalidad, pero estás totalmente infectado y en manos de lo que quiera hacer ese atacante. Distribuir cualquier tipo de contenido, participar en ataques, robarte información, lo que a ti te apetezca. Incluso podría llegar a apagar el ordenador de manera remota, pero bueno, no lo voy a hacer por razones evidentes, porque si no nos quedamos ya sin presentación. Entonces, no me quiero enrollar mucho más, porque creo que os he metido bastante miedo solo en estos pocos minutos, pero, lógicamente, no hay luz sin oscuridad, no hay bien sin mal, y ahora va a venir, sobre todo, mi compañero David, para que no os quedéis solo con esto es terrible, vamos a volver a la edad de piedra. No, hay soluciones, se puede seguir viviendo en el mundo digital y no por ello hace falta volverse loco. Entonces, os dejo ahora con David Fernández, que os va a explicar mucho mejor lo que sería una de las soluciones para poder cubrirnos de este tipo de cosas. ¿Qué tal? ¿Se me oye? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Estáis bien? Bueno, pues yo soy David Fernández Machí, y soy responsable de acuerdos en la aseguradora Hiscox.
Ahí tenéis el nombre. Todo el rato en la presentación habéis visto Hiscox, Hiscox, Hiscox. No sé si a alguien le sonaba Hiscox. Hiscox, yo siempre digo que somos una compañía donde aseguramos cosas raritas, ¿no? Dentro de las cosas que aseguramos, pues aseguramos los ciberriesgos y es una de las principales compañías de este ramo a nivel mundial, ¿no? Para el que no le suene Hiscox, pues bueno, es una multinacional con presencia en 14 países y aseguramos cosas como temas de arte, por ejemplo, cosas raras, temas de responsabilidad civil, secuestro de personas, que es una cosa que suele chocar, ¿no? Pues si algún directivo se quiere ir a Nigeria a ver un negocio a Nigeria, pues podemos asegurar que no le secuestren, ¿no? Ese tipo de cosas que no hacen muchas compañías, ¿no? Somos de las compañías denominadas especialistas. Y bueno, ahora después de todo lo que nos ha contado Fernando, pues yo vengo a explicaros pues, una posible vía de trasladar el riesgo de que te pase algún ataque de este tipo pues a un seguro, ¿no? Como el que tiene un seguro de su nave, ¿no? Que al final estás asegurando pues, que te entren a robar o que mojes, si tienes un seguro de hogar, pues que mojes al vecino o que se queme tu casa y lo traslades el riesgo de que te pase algo a una compañía de seguros, pues lo mismo, pero para los riesgos cibernéticos. Hemos visto un montón de ataques. Yo aquí he intentado hacer una pequeña recopilación, ¿no? El primero que nombro aquí son los ataques de ingeniería social. Los ataques de ingeniería social son los timos del butano. Yo siempre digo lo mismo. ¿Os acordáis del típico tipo del butano que venía un señor con una chapita de Repsol a tu casa y te llamaba y te decía, oye, que vengo a cambiarte la goma del butano? Pues ahora ese timo ha ido evolucionando y ahora lo hacen por mail, ¿no? Lo hemos visto que Fernando nos ponía algún ejemplo, ¿no? Esos son ataques de ingeniería social, de suplantación de identidad. Lo que intentan es hacerte pasar por otra persona y lo hacen a través del correo electrónico. Tenemos ataques de virus, de malware, que decía también Fernando, roturas de contraseña. La contraseña más utilizada a nivel mundial, ¿sabéis cuál es? 1, 2, 3, 4, correcto. Muy robusta no es. El otro día estaba en casa de mis padres, que se cambiaron el móvil, y le pregunto a mi madre, oye, ¿tu contraseña? Y dice 1, 2, 3, 4. Digo, oh, madre mía. Ataques de denegación de servicio. ¿Qué es la denegación de servicio? No sé si sabéis que a MediaMarkt, que el año pasado, el día del Black Friday, le tumbaron la página web. Creo recordar que el 30% de la facturación de MediaMarkt España se produce el día del Black Friday. Pues ese día le dejaron sin web, ¿vale? ¿Eso cómo se hace? Pues se hace con un ataque de denegación de servicio. ¿Qué es una denegación de servicio? Mandamos millones y millones de peticiones contra la página web y haces que reviente la página web y colapsa, ¿vale? Pues eso son ese tipo de ataques. Cryptojacking, ¿qué es el cryptojacking? Lo que ha hecho ahora Fernando. Se meten en nuestros equipos y no sabemos que están ahí y están utilizando la capacidad de computación de nuestros equipos para hacer el mal. Porque esto, aparte de ser el tema de la ciberdelincuencia, aparte de ser muy barato, aparte de ser exponencial, es muy barato, ¿no? Porque con un ordenador habéis visto lo que se puede hacer. Y además, si utilizas los ordenadores de los demás, pues todavía mejor, ¿vale? Bueno, pues eso son los cryptojacking. Y he puesto aquí otros puntos suspensivos porque lo del chat, me lo enseñó el otro día, lo de la inteligencia artificial ya es la repera. O sea, es que ya no necesitas ni saber cómo hacer el virus, ¿no? Y al final el objetivo de todo esto, ¿cuál es? Pues el de siempre, sacar un beneficio económico con la mínima inversión, ¿no? Estos son datos de una cosa que le llamamos el informe de ciberpreparación, que saca Hiscox todos los años. Estos son datos del año 21, porque los sacamos en junio y todavía no está el dato de este año. Pero hay algunas cosas que son interesantes. En España, más del 50% de organizaciones, de empresas, han sido atacadas en 2021. O
sea, más de la mitad de las empresas españolas han tenido algún tipo de ataque en 2021. Un incremento del 150% versus al 2020. Y 9 de cada 10 vulneraciones en los equipos se han producido por un error humano. Lo que decíamos antes. A ti te sale un pop-up y te dice, ¿quieres morir ahora? Y un porcentaje muy alto de la gente haría que sí. Porque lo que te molesta el pop-up, quieres quitar el pop-up de ahí y no leemos. ¿Vale? Entonces, el vector de entrada, el error humano, es uno de los vectores de entrada más importantes. Porque por mucho antivirus que tenga, por muy protegido que esté, pues no controlas de ninguna manera cómo puede operar el humano o interactuar el humano con ese tema, ¿no? Otro dato, el 60% de las empresas impactadas desaparecen. Si nos vamos a cómo de preparadas están las empresas, pues el 2% de las empresas son ciberexpertas, o sea, saben protegerse, ¿no? Pero es que el 30% son cibernovatas. Y otro dato importante que aquí no está, el nivel de protección del 100% no existe. O sea, teniendo un presupuesto ilimitado, pudiéndote gastar lo que quieras en protección, te puedes proteger como mucho pues al 70%, más o menos. Le podéis preguntar a cualquier informático de vuestras empresas y os dirá lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, el nivel de protección no existe al 100%. Entre otras cosas porque el vector humano no lo controlamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues con este panorama tenemos, y yo creo que esto resume un poco pues, lo que estamos hablando durante toda la tarde, ¿no? Tenemos la tormenta perfecta. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que os decía, trasladar el riesgo de que te pase algo pues a una compañía de seguros. Y este es un poco el resumen de lo que cubre el seguro, en este caso de Hiscox, ¿vale? Os explico un poco los 4 bloques, son 1, 2, 3, 4, para que veáis un poco de qué va este de los seguros cibernéticos y os hagáis un poco una idea, ¿no? El primer bloque, el bloque de contención. Esto yo siempre digo que son los bomberos. O sea, yo tengo un incidente cibernético, imaginaros, yo enciendo el ordenador por la mañana, me aparece una pantalla gris y me están pidiendo un rescate. Y me dicen, oye, te estoy pidiendo, te he robado tus datos y te estoy pidiendo 3 bitcoins si quieres recuperar tus datos. Lo primero que pasa es que yo no sé qué hacer, ¿no? Porque me están atacando, simplemente veo una pantalla gris y no sé, posiblemente no sé cómo gestionarlo, ¿no? Bueno, pues aquí la primera pata del seguro es lo que llamamos el servicio de contención. Tú tienes cualquier incidente cibernético y coges, llamas a un teléfono y te contesta Deloitte. Deloitte es una de las primeras consultoras a nivel mundial, ya lo sabéis, y esta gente pues todo el día están tratando este tipo de incidentes cibernéticos. ¿Que tú tienes un informático en la empresa? Naturalmente, la mayoría de empresas tendréis informático. Lo que hace Deloitte es coordinarse con el informático, pero es que esta gente son expertos. Entonces, lo que hacen es contener o sea, volver a dejar como estaban los sistemas de común acuerdo con el informático que haya en la empresa, si lo hay, y si no lo hay, pues lo hacen todos ellos, ¿vale? O sea, que la primera pata que tenéis en el seguro siempre es el servicio de contención, que es, en este caso, Deloitte, que es de primera línea. Aparte de ese servicio de contención, también tenemos la cobertura de asesoramiento jurídico. ¿Por qué lo metemos ahí? Pues porque un ataque cibernético te puede tener una brecha de datos y con lo cual puedes tener problemas con la Agencia de Protección de Datos. Y tú no tienes por qué saberlo. Entonces, no sé si lo sabéis, si tú tienes una brecha de datos, tienes que notificarlo a la Agencia de Protección de Datos en 72 horas. Es una obligación de ley, ¿de acuerdo? No tienes por qué saberlo, pues por eso tenemos ahí un bufete de abogados que lo que hace es informarte de todas las derivadas legales que puedas tener de ese ataque. Si luego hay que notificar a los clientes que has tenido una brecha de datos, porque la Agencia de Protección de Datos te obliga, el seguro te monta la notificación. Que luego hay que montar un call center para atender esas llamadas de los clientes, el seguro te monta el call center. O sea, lo que busca el seguro es que tú te despreocupes y se encargan de todo ellos, ¿vale? Ese sería el primer bloque de contención. Segundo bloque, importantísimo, las pérdidas. Si yo tengo una pantalla gris y me han robado los datos y solo tengo esa pantalla gris,
Tendré que borrar el virus, volver a configurar los sistemas, volver a introducir los datos en mi sistema, volver a recrear los datos, ¿de acuerdo? O sea, dejar el ordenador como lo tenía antes del ataque. Pues eso es lo que busca esta cobertura de aquí. Gastos de recuperación de datos. Dejar el ordenador como estaba antes, ¿vale? Segundo, y esta es buenísima, gasto y reembolso de rescate por extorsión. El ejemplo que estoy diciendo todo el rato, un ransomware, que es uno de los ataques más comunes en España. Me piden un rescate. No hay que pagar. No hay que pagar. Pagar siempre es la última opción. Primero estarán los bomberos para intentar solucionar el embrollo. Pero si no se puede y finalmente la única opción es pagar, tienes el respaldo de una compañía de seguros que lo que hace es reembolsarte ese rescate, ¿vale? O sea, el cliente, de común acuerdo con la compañía, pagaría el rescate y una vez pagado, la compañía reembolsa el rescate, ¿vale? Esto es como un salvavidas. Tienes como el respaldo en el caso de que te pidan un dinero, pues sabes que la compañía asume ese rescate. Y después, esta importantísima también, pérdida de beneficios. Si yo estoy con una pantalla gris y no puedo trabajar, hoy en día, tenga una empresa que tenga una cadena de montaje o cualquier tipo de actividad, si yo no tengo ordenador, no puedo trabajar. En la mayoría de actividades. ¿Cuánto me supone eso en dinero? Porque estoy perdiendo dinero por la interrupción de los ordenadores, de los datos, ¿vale? Pues esa pérdida de beneficios también la cubre el seguro. Y también cubre la pérdida de beneficios si atacan a un proveedor mío. Imaginaros que yo tengo una nube que me la da un informático, y atacan a ese informático. No me atacan a mí, pero atacan al informático, y yo no puedo acceder a los datos, pues esa interrupción también la cubre el seguro. La tercera, me quedan dos, y ya termino. La tercera, esta es una cosa, un bloque que nos diferencia, que la mayoría de compañías no tiene. Es el bloque de fraude tecnológico. ¿Qué cubrimos aquí? Primero, uso fraudulento de identidad electrónica. Esto sería que me pidan un préstamo en Internet a mi nombre. Están utilizando mi identidad para pedir un préstamo, ¿vale? Robo electrónico de fondos. ¿Qué sería? Se mete un hacker en mis sistemas y empieza a hacerse transferencias. El propio hacker se mete en mis sistemas, me roba las credenciales de la entidad bancaria y empieza a hacerse transferencias. Eso lo cubriríamos por aquí, por robo electrónico de fondos. Modificación de precios online. ¿Qué sería? Si yo tengo una web y vendo ordenadores a 400 euros, viene el hacker, me los pone a 3 euros. Me hincharé a vender ordenadores, pero a pérdidas, ¿de acuerdo? Pues esa pérdida es lo que cubrimos aquí en modificación de precios online. Otra que es menor, digamos, es el aumento en el gasto de los servicios contratados. En lo del que decía Fernando del cryptojacking, pueden estar usando mis equipos sin que yo esté por la noche y que me venga una factura de luz de 3.000 euros, porque están usando los sistemas de mi empresa sin que yo lo sepa. Pues ese aumento de los gastos por el uso indebido de los equipos también lo cubre el seguro. Y por último, y esta es la joya, que es lo que más nos demandan, el tema de la suplantación de identidad. ¿Qué es la suplantación de identidad? Que nos engañan. Os pongo un ejemplo. Yo tengo un proveedor con el cual hace que trabajo 20 años. Y ese proveedor me manda un correo y me dice, oye, David, que mira, que he cambiado el número de cuenta, que ahora me tienes que hacer la transferencia a tal número de cuenta. Y yo cojo, veo que el mail es el de mi proveedor, le conozco de toda la vida, y cojo y hago la transferencia, yo mismo hago la transferencia al número de cuenta nuevo. Y resulta que sin saberlo estoy haciendo la transferencia al hacker. Yo mismo, porque me han engañado. Pues eso lo cubrimos aquí, en suplantación de identidad. Se puede cubrir hasta un límite de 10.000 euros, hasta 25.000 o hasta 50.000 euros. Puedes elegir. Es el importe que cubriríamos de forma opcional, si lo quieres contratar, ¿vale? Y por último, el último bloque, me están saliendo ya los gallos como en Eurovisión. El último bloque sería el bloque de responsabilidad civil. ¿Qué es lo más importante del tema del bloque de responsabilidad civil? Pues las multas. Si yo tengo una brecha de datos, la ley me obliga a comunicar a la Agencia de Protección de Datos que he tenido la brecha de datos. ¿Qué van a hacer los de la Agencia de Protección de Datos? ¿Qué hace Hacienda?
¿no? Pues vienen y te auditan. En el caso de que te auditen y por lo que sea, ya no me refiero solamente a el incidente cibernético. Imaginaros que por lo que sea, en mi empresa, alguien ha actuado de forma negligente y no está cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos. Por lo que sea, por una negligencia, y me sancionan. Y viene la Agencia de Protección de Datos y me sanciona. ¿De acuerdo? Pues esa multa, esa posible multa, la cubrimos aquí dentro del apartado de responsabilidad civil. Las multas en materia de protección de datos, como os imaginaréis, son multas bastante importantes. Pueden llegar al 4% de la facturación con un máximo de 20 millones de euros. ¿Vale? Son multas importantes. Pues bueno, si tienes el seguro, sabes que pues tienes lo que decía antes, ese paracaídas por si tienes alguna incidencia de este tipo. Y como os digo, se activaría por un incidente cibernético, pero no se limita al aspecto cibernético, al aspecto digital de los datos. Es una póliza de protección de datos global, que incluye también las negligencias en custodia en materia de protección de datos. Vale, y por último, ¿qué tenemos más? Sí que es una cosa así como transversal al seguro, el tema de la prevención. Hemos visto con Fernando que los vectores de entrada más habituales son las personas, ¿no? Entonces, cuanto más protegidos, más formados estén nuestros empleados, más sepan identificar un phishing, más sepan identificar un virus, bueno, que sepan que no deben pinchar no sé dónde, que deben tener el antivirus actualizado, que deben tener el sistema actualizado. Cuanto más formados estén, pues mejor para todos, ¿no? Por eso aquí se incluye una academia con unos módulos de formación para los empleados de la empresa. También viene gratuito un antivirus con el seguro. Mientras tengas la vigencia de la póliza en vigor, tienes 50 licencias de antivirus del Bitdefender gratuito. Y hay otras cosas como, esta cosa suele gustar mucho, un análisis de vulnerabilidades de la red, que sería pues, un pequeño software que lo que hace es analizar tu red y tu página web para ver si tienes alguna puerta abierta por donde se te puedan meter, ¿vale? Es una serie de servicios, hay bastantes más, no los comento todos, es una serie de servicios que son de prevención, ¿vale? Porque como veis, ya no es solo que el seguro actúe cuando todo falla, sino que hay una labor importante de prevenir antes de que las cosas sucedan, ¿no? Y como veis, en el seguro pues tenéis los bomberos primero. Si no tengo ni idea de cómo gestionar ese ataque, llamo al teléfono y un proveedor de primera línea como es Deloitte me da soporte para contenerlo. Una vez contenido, te hacen un informe donde te detallan expresamente cómo ha sucedido y qué podemos hacer para que no se vuelva a repetir. Eso a disposición del asegurado. Tenemos el bloque de pérdidas con ese secuestro, con esas pérdidas que hemos visto, con esos gastos de recuperación de datos. Tenemos la parte de fraude tecnológico para los engaños de ingeniería social. Y por último, tenemos las multas dentro del apartado de RC. Y este es un poco el seguro. No sé si, Fernando, si tienes tiempo aún. Sí que... Disculpas, que no me he cogido el AVE con mucho tiempo, entonces yo me tengo que ir, pero cualquier pregunta se la pasáis a David. Perfecto. Y seguro que él os la sabe contestar. Muy bien. Pues coge el ordenador si quieres. Sí, no lo necesitas. Sí, no. Bueno, ¿alguna pregunta? Estáis muy tímidos. Tenemos 2 micrófonos para el que quiera preguntar. Lo primero, pregunto yo, ¿os ha parecido interesante la sesión? No se oye. No se oye. Se oye nada. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, era una consulta que, una parte muy interesante. Cuando has comentado el tema de la extorsión, yo tenía entendido que no era posible, no era legal liquidar la extorsión. Entonces, me ha sorprendido que tengáis capacidad de cubrir esa Sí. liquidación. Sí. El clausulado, o sea, eso está bien definido en póliza. Y lo que hace la compañía es reembolsar el dinero al asegurado, ¿vale?
antes de reembolsar ese dinero, siempre se pide una denuncia, siempre se pide una prueba de desencriptación de los ficheros, porque muchas veces, decía Fernando, pues que te lo has podido bajar del chat y no sabes cómo desencriptarlo. O sea, el propio hacker no sabe cómo desencriptar el ransomware, ¿no? Entonces, siempre se pide una prueba de desencriptación de varios ficheros para asegurarnos que saben desencriptarlo, ¿vale? Y después, al final, la decisión final la tiene siempre el cliente. Cuando ya se ha probado todo, pues se le dice al cliente, oye, no se puede desencriptar, no podemos recuperar la copia de seguridad, has perdido tantos datos, si quieres tienes la opción del reembolso, el cliente siempre tiene que ser el que toma la decisión final, paga y la compañía reembolsa. O sea, que es el proceso legal completo para poder hacer ese pago. Sí, ya está definido así en póliza, ¿eh? O sea, no hay ningún problema a tema legal. Pero siempre es la última opción, siempre intentamos evitarlo. Y luego también saber la prima mínima y la posibilidad de fraccionamiento de pago también. Yo ya voy, sí. Yo voy directa. Sí, bueno, pues el seguro parte desde los 300 euros, creo que lo tengo por aquí. Es un seguro que bueno, para todo lo que cubre no es nada caro. Parte de los 324 euros. Va por la facturación, en función de la facturación que tenga la empresa y en función del límite a asegurar que elija la empresa, ¿no? Pero parte de los 324 euros por una facturación de 100.000 euros y un límite de 100.000 euros, por ejemplo, ¿vale? No sé si alguno tiene alguna curiosidad respecto a otro tipo de límites. No, la duda era si es vinculada a la actividad o sea, ya con lo que me has dicho de facturación es simplemente vinculada a la facturación. Sí, va vinculado a la facturación. Y después es fraccionable. Dependiendo de la prima, puedes fraccionar semestral o hasta trimestral. Muchísimas gracias. Vale, gracias. ¿Qué más? Por ahí hay una mano levantada. Allí, al fondo. ¿Tenemos otro micrófono? Ah. No. Sí. Sí. No pasa nada. O sea, la base de cotización es la facturación. Sí. Entonces, hay una serie de actividades que no se pueden asegurar. Por ejemplo, una entidad bancaria no podemos asegurarla, una entidad aseguradora tampoco podemos asegurarla. Bueno, hay una serie de actividades que no se pueden, pero si estás dentro de las actividades que son asegurables, la base de cálculo es la facturación. Entonces, te hacemos una serie de preguntas como, pues, para conocer cómo tienes los sistemas, ¿no? Si tienes sistemas con soporte o no, o sea, sistemas que no sean piratas, digamos, ¿vale? Si haces copias de seguridad o no. Bueno, son 3 preguntas, básicamente. Si contestas correctamente a esas preguntas, son unas preguntas de mínimos y a partir de ahí ya se puede contratar la póliza, ¿de acuerdo? Y es así, sí, lo basamos en la facturación, simplemente. Como hablaste también de una póliza de mínimo de 10.000... No, lo de los 10.000, 25.000 y 50.000 sí, aplica solo a la cobertura de suplantación de identidad. O sea, nosotros, imaginaros, contratamos una póliza por 1 millón de euros de límite, ¿de acuerdo? Entonces, la póliza te cubrirá en contención tecnológica 1 millón de euros, en pérdidas 1 millón de euros, en extorsión es la mitad, son 500.000, ¿vale? Etcétera. Y en suplantación de identidad, que es una cobertura opcional, que es la de los engaños, ahí aseguras 10.000, 25.000 o 50.000, lo que quieras asegurar. ¿De acuerdo? Pero es como un sublímite especial para la cobertura de suplantación. O sea, tenemos un límite general de la póliza y luego un sublímite para esa. ¿Vale? Y en cuanto a los datos, podemos asegurar entidades que tengan un máximo de 250.000 datos sensibles de forma muy sencilla. Y si tienes más datos, también lo podemos hacer con suscripción individualizada. También se podría asegurar. ¿Vale? Muy bien. Hola, mi pregunta no sé si procede, pero si el robo de datos o la suplantación de identidad se hace a través del móvil de uno de los administradores o uno de los gerentes de la empresa, ¿está todo cubierto? Si se todo hace cubierto, del cualquier móvil? dispositivo. Sí, Es sí. decir, que no únicamente tiene que ser de un ordenador. No, cualquier hecho y dispositivo. instalado. Y
habría que darte de alta de todos los móviles que haya en la empresa. No, lo único que pedimos es que todos los sistemas tengan soporte, que estén actualizados, y si cumples eso, se puede dar el ataque en cualquiera de los dispositivos de la empresa. Comerciales. Cualquiera. Estaría cubierto también por esa parte. Perfecto. Nada más. Por ahí había otra pregunta. Si tienes distintas empresas, Sí. ¿tienes que hacer una póliza por cada empresa? No. Si las empresas comparten sistemas entre sí, hay que hacer una única póliza y se incluyen como asegurados a las distintas empresas. Hay un tomador y las distintas empresas como asegurados. ¿Por qué? Porque en riesgos cibernéticos, si el sistema es compartido, si tuviéramos solo a uno asegurado y infectan al otro que no tiene seguro, pues llegarían al que está asegurado. O sea, en la misma póliza hay que asegurar todos los sistemas que estén compartidos, ¿vale? Entonces, en ciber lo que preguntamos ya no es cuántas sociedades hay, sino es cuántas sociedades comparten sistemas. Las que compartan sistemas o tengan una intranet en común o cualquier sistema que sea compartido se tiene que ver como un conjunto y sería una única póliza. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Habéis entendido bien lo de la suplantación de identidad? Que es que yo mismo caigo en la trampa y yo mismo hago la transferencia al hacker sin saberlo. Eso es lo que cubrimos, ¿eh? Vale. Yo, respecto a la suplantación de identidad, ¿por qué pedimos si tienen doble clave de verificación si es contra un tercero? Yo me pensaba que la suplantación era si me infectaban a mí, que soy el gerente, y engaño al financiero, o a mí, eso en concreto. Sí. Y que lo otro era error humano, ya No. que el empleado... No, os cuento. En la pregunta de suplantación de identidad, o sea, cuando quieres contratar la opcional de suplantación de identidad, preguntamos si la empresa utiliza un correo web o no lo utiliza. Un correo web es gmail.com. Es un acceso web, ¿vale? Preguntamos si utiliza correo web. Y en el caso de que lo utilice, que lo puede utilizar, necesitamos que tenga implementado el doble factor de autentificación. ¿Qué es eso? Pues que cuando yo me vaya a la web y ponga gmail.com y a continuación ponga mi número, mi mail y a continuación ponga la contraseña, pues que me mande un mensaje al móvil para verificar que soy yo. Eso es el doble factor de autentificación, que si no lo tenéis en las empresas lo deberíais tener en todos los accesos remotos, ¿vale? Porque es súper fácil un keylogger, como lo que nos ha enseñado Fernando, que al final nos roban lo que nosotros tecleamos en el teclado y se quedan con la contraseña de forma muy fácil. Entonces, ¿por qué pedimos un doble factor de validación en los accesos web? Pues porque si yo soy el CEO y yo pongo mi correo ceo@gmail.com, mi contraseña 1234, y tienen un keylogger instalado en mi ordenador, ya pueden suplantar la identidad del CEO. Con lo cual, cualquiera se puede meter en un correo web, entrar con la clave del CEO y mandarle un mail al director financiero y le dice, oye, no se lo digas a nadie, hazme una transferencia de 100.000 euros a esta cuenta, pero sin decírselo a nadie. Y ya está, ya estás teniendo una suplantación de identidad, ¿vale? Por eso, en los correos webs, todo lo que son accesos remotos, pedimos lo que se llama el doble factor. Pero bueno, eso es un requisito ya de la contratación de la póliza, ¿no? Tienes que tener unos mínimos para contratar. ¿Qué más? Otra, por ahí. ¿Eso qué es? Actualizado, Windows está actualizándose todos los días. Sí, el requisito básico es que los sistemas tengan soporte. ¿Qué significa que un sistema tenga soporte? Pues que tenga actualizaciones del fabricante, ¿vale? Por ejemplo, Windows XP es un sistema original, pero que Microsoft ya no actualiza porque está obsoleto, ¿vale? Entonces, si tenemos ordenadores con un Windows XP, no me vale. Tiene que ser un sistema con soporte. Y que cuando se lancen las actualizaciones de Microsoft, pues que haya un protocolo en la empresa de que lo tienes que actualizar en un máximo de 30 días. ¿Por qué? Pues porque normalmente las actualizaciones lo que hacen es reparar vulneraciones o puertas abiertas que se dan cuenta los propios de Microsoft y lo que hacen es reparar y mejorar la seguridad. Por eso queremos que el sistema tenga soporte del fabricante y que se actualice, ¿vale? Entonces no nos serviría ni un Windows pirata ni un Windows XP que no se actualiza. ¿Me explico?
que algunas empresas lo tienen. Sí, pero una persona que no actualiza con esa frecuencia siempre... Yo es que soy un poco escéptico, entonces no sé si luego el seguro va a decir, no, es que esto no lo tienes actualizado. O No. tienes el iPhone y tú no tienes actualizada la 14.2. En la empresa tiene que existir un protocolo que diga que a los 30 días se actualizan los sistemas. 30 días. Es lo que Sí, dice. el margen que damos son 30 días. Cualquier software que esté utilizándose en el... Software con soporte. Sí. O sea, lo de la actualización de sistemas es algo crítico. O sea, ellos continuamente están mejorando el Windows en concreto y todos los programas los mejoran continuamente para minimizar las vulnerabilidades. Entonces, que esté actualizado el software es importante. Entonces, el margen que damos son 30 días. Entonces, en el momento de contratar te preguntamos, ¿utilizas sistemas con soporte? Sí. ¿Estos sistemas se actualizan cada 30 días después del lanzamiento de la actualización? Sí. Una última pregunta. En un ordenador tú puedes tener instalados 40 programas, unos que usas y otros que no. Si tú tienes un programa de los que no usas, que tú lo instalaste una vez porque quisiste ver un PDF y no te lo has actualizado... No pasa nada. Tiene que tener soporte. Si tiene soporte, cuando lo abras te va a pedir la actualización. Sí, pero porque ya no lo usas, pues no lo abres. No pasa nada. No pasa nada. Estamos hablando de sistemas críticos, del Windows como tal. ¿Vale? Nos pasa mucho que en empresas que fabrican cosas, tienen máquinas, por ejemplo, una empresa que corte granito, ¿vale? Tiene una cortadora de granito y para cortar el granito pues se ha desarrollado un software específico para esa máquina, que lo hizo un señor, que lo programó específicamente para esa máquina. ¿De acuerdo? Entonces, esa máquina, ese señor que hizo el programa en su día, le da un soporte y lo actualiza. Y si no da un soporte, lo que hacemos es aislar ese equipo y que no esté conectado con la red donde tienes las nóminas, por ejemplo. ¿Vale? O sea, hay soluciones. Dentro de lo que es la actualización de equipos, hay soluciones. Pero uno de los requisitos que tenemos es eso, que sean equipos con soporte y con actualización. ¿Me he explicado o no? ¿Sí? Vale. Digo lo de la fabricación porque a veces nos pasa que es un sistema que se hizo en su día para que funcione en la máquina y ahí se ha dejado, ¿no? Entonces, en ese caso, el cliente nos lo explica y decimos, vale, pues este sistema que no tiene soporte actualmente porque se hizo en su día y ya no se va a actualizar más, lo que vamos a hacer es que para aceptar el seguro lo tienes que aislar. Entonces, se aísla ese ordenador y listo. ¿Vale? ¿Por qué es eso? Porque pues, te podrían entrar por la máquina que corta el granito y de ahí saltar a la red donde tienes la información de cuentas, clientes, etcétera, ¿no? Por eso lo aislamos. ¿Vale? David, ¿Qué más? Desde el Teams, soy Alberto. Sí. Desde el Teams tenemos una pregunta. Dime. La franquicia, no sé si la sabes, la franquicia general es de 1.000 euros siempre o puede haber de... A ver, la póliza tiene una franquicia general en límites hasta 150.000 euros, la franquicia es de 500 euros. En límites asegurados de hasta 150.000 euros. En límites superiores, la franquicia general de la póliza es de 1.000 euros. ¿Vale? Hasta los 2 millones de euros, la franquicia que tiene son 1.000 euros. Y luego, la cobertura de suplantación de identidad tiene una franquicia de 1.000 euros. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, muchas gracias. Nada. Menos mal que traía la chuleta, ¿eh? ¿Qué más? A ver, podemos asegurar empresas desde 0 hasta 100 millones de euros. Lo que tengo aquí es una empresa que facture 100.000 euros y quiera asegurar 100.000, 324 euros. Una empresa que facture 25 millones de euros y quiera asegurar 2 millones de euros, 3.947,48. Y luego la suplantación de identidad, empresas que facturen hasta 2 millones de euros, si quiere un sublímite de 10.000, 80 euros. Si quiere un sublímite de 25.000, 162, que se sumarían a los anteriores, ¿vale? Si facturo 25 millones de euros y quiero la suplantación de identidad, con un límite máximo de 50.000, que es el máximo que damos, podemos hacerlo por 324 euros, la suplantación.
¿vale? O sea que sería, lo máximo sería, facturo 25 millones y aseguro 2 millones, 3.947 más 324,45. Ese es el coste de una empresa que facture 25 millones. Ahí, entre medias, pues bueno, si a alguno le interesa, os lo cotizamos, ¿vale? Lo que supera 25 millones ya es una cotización ad hoc. O sea, se hace la cotización en base a un cuestionario, etcétera, ¿vale? Ya no es una cotización precotizada. ¿Qué más? David, otra vez yo. Dime. Mira, nos preguntan que en caso de que paralicen una máquina que fabrica algo, ¿vale? Eso estaría cubierto, ¿no? Sí. Las máquinas de producción pues fabrican algo y se queda sin poder trabajar. Sí, claro. Eso dentro de la cobertura de paralización que hemos visto antes, de pérdida de beneficios, cualquier paralización activa la cobertura, ya sea de un ordenador o de una máquina, me da igual. Tiene una franquicia temporal de 10 horas, o sea, las primeras 10 horas no cobras por la interrupción y a partir de las 10 horas empiezas a cobrar hasta un máximo de 120 días. Y lo que te cubre es la pérdida de beneficios que estás teniendo a causa de la interrupción derivada del incidente cibernético. Otra. No, hay unos mínimos. O sea, hay un cuestionario de mínimos, donde venía eso que comentábamos de que tienes que utilizar sistemas con soporte, que se tiene que actualizar a los 30 días, que tienes que hacer copias de seguridad cada 7 días, que tienes que tener como máximo 250.000 datos sensibles, ¿vale? Esas serían las 3 preguntas que debes cumplir si facturas hasta 25 millones de euros. Luego, si quieres la suplantación de identidad, se añaden 2 preguntas más, que sería la del correo web que hemos visto, que tiene que tener el doble factor de autentificación para entrar. Y la segunda pregunta es que si en todos los pagos que haces de más de 5.000 euros, lo ven 2 personas. Queremos que lo vean 4 ojos. Chimpún. Si cumples con todo esto, puedes asegurar hasta 25 millones de euros de facturación. ¿Vale? O sea, empresas de tamaño hasta 25 millones de euros solo contestan 5 preguntas. Si contestas afirmativamente, puedes contratar. Si hay alguna cosa que no está correcta, pues deberíamos verlo. ¿Vale? Me deja una. Si has tenido siniestros o no en los últimos 24 meses. El hecho de haber tenido siniestros no implica que no podamos emitir la póliza. De hecho, esta mañana hemos emitido una póliza con un siniestro de 30.000 euros de suplantación de identidad. Lo que preguntaremos es que si has tenido siniestros o no, y en el caso de que los hayas tenido, necesitaremos la valoración económica y necesitamos saber qué has hecho para que no se vuelva a repetir. Entonces eso lo analiza un suscriptor y deciden pues, si se puede emitir o no se puede emitir la póliza. Pero es así, no hacemos una auditoría, pedimos que existan unos mínimos. Si cumples los mínimos, tienes la cobertura. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, yo quería agradecer antes de despedirnos pues a Jorge y a Alberto, que lo tenemos por ahí dentro, la jornada de hoy. Creo que ha sido algo diferente. Normalmente damos o bien la charla de hacker o la charla de seguros, y en este caso yo creo que ha sido un acierto el combinar las dos cosas, y porque así os ha abierto un poco la mente de lo que pueden llegar a hacer, ¿no? y cómo nos podemos proteger, y espero que os haya gustado. ¿Vale? No sé si alguien quería... Me espero por aquí. Bueno, pues nada, ya hemos terminado. Yo creo que ha quedado bastante claro y aparte habéis desnudado el seguro hasta unos límites que yo digo, bueno, estáis contando demasiado. Pero bueno, que las cosas claras como debe ser. Yo creo que ha sido muy, muy interesante. También os comento que 125 personas han seguido esta presentación por Teams y esperamos también haber resuelto sus dudas. Os recuerdo que ahora tenemos una copa para poder seguir conversando. Muchas gracias a todos.